Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Bueno, qué gusto estar de nuevo con ustedes una vez más en este espacio. Creo que siempre es importante ampliar nuestros conocimientos sobre las situaciones que escuchamos o que podemos vivir en carne propia, sobre todo en un país como Guatemala, donde a veces ocurren tantas cosas que terminan por afectarnos de manera individual, pero también de una manera colectiva. Y para ampliar nuestros propios conocimientos, porque aquí yo voy a aprender muchísimo, al igual que ustedes, pues me acompaña la licenciada Flor de María Salazar. Ella es coordinadora de Cristosal en Guatemala y ustedes van a ver que en el transcurso de este programa, como les he dicho anteriormente, ambos, ustedes allá en casa y yo acá, vamos a aprender muchísimo. Licenciada, gracias por estar acá. Yo quisiera que empezáramos y nos pudiera explicar qué es Cristosal. Gracias, Haroldo. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia del programa Sin Rodeos. Pues bueno, Cristosal es una organización de derechos humanos con presencia en los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Tenemos presencia programática en los 3 países desde hace 6 años y en El Salvador desde hace 22 años. Nuestra misión es la promoción y la realización de los derechos humanos de todas las personas a través de nuestros 4 programas estratégicos, que son investigación y monitoreo de derechos humanos, litigio estratégico, comunicaciones, formación de estudios y aprendizaje y comunicación. Así, en ese sentido, pues tratamos de abarcar el conocimiento, de replicar el conocimiento, pero también de incidir jurídica y políticamente en los derechos humanos de todas las personas. Este tema de derechos humanos que no se habla tanto de él, ¿verdad?, en países como los nuestros, pero en el caso concreto de Guatemala, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Bueno, en el caso de Guatemala vemos una situación bastante inconveniente para la realización de los derechos humanos, una situación de raíz que viene de siglos, ¿no? Que en donde la desigualdad y las brechas económicas, sociales y culturales, en lugar de irse cerrando esas brechas, más bien se van abriendo, va creciendo la brecha de desigualdad en Guatemala, y eso es lo que no permite la realización de todas las personas en su lugar de origen. Y vemos pues con muchísima preocupación el hecho de que exista pasividad del Estado, que exista abandono en la respuesta a crisis económicas, educativas, en salud, y más bien se ha perdido el enfoque del estado de bienestar o del estado en donde prime el bien común, como lo establece la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino más bien vemos que se concentra el crecimiento en ciertos sectores y en otros más bien va decreciendo cada vez más. Pues este tema de derechos humanos, ¿cómo yo le puedo explicar a nuestras audiencias el derecho que tiene, como usted bien lo dice, del vivir bien? ¿Pero qué significa tener derechos humanos en un país como Guatemala? Bueno, hay dos ramas de los derechos humanos, ¿verdad? Están nuestras libertades individuales, es decir, lo que podemos hacer en el marco de la ley, ¿no? Todo lo que la ley nos permite es lo que podemos hacer. Podemos, nuestros derechos individuales, ¿no? Nuestros derechos personales, como la libertad de acción, la libertad de locomoción, la libertad de emprendimiento, de propiedad, etcétera. Ese es un área, ¿sí?, en donde el Estado debe respetar. Pero también hay otra área que son los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que el Estado debe garantizar. Son aquellos derechos de carácter colectivo, como es la educación, la salud, la seguridad jurídica, la seguridad personal, la integridad, el desarrollo comunitario e individual, además. Entonces, sí, son 2 áreas, los individuales
que nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe y los que debe garantizar el Estado, ¿sí? Debe promover, garantizar y respetar los derechos de todas las personas. En ese sentido, pues tiene sus obligaciones el Estado, así como las tenemos los ciudadanos. Cristosal ha determinado que hay bastante respeto a los derechos humanos. Si vemos al Estado como un ente que tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas, o esto es algo que no se ha cumplido. Definitivamente podríamos decir que Guatemala está en un proceso de crecimiento, debería estar en un proceso de crecimiento. No existe un Estado en donde prime el bien común actualmente, ¿sí? Vemos, pues, con bastante preocupación que el Estado no se da abasto para responder a las necesidades de las personas y sus políticas públicas y sus programas no responden o no han sido eficientes en la promoción y en la garantía de estos derechos humanos, y más bien se han ido cerrando espacios, ¿sí? Los últimos años lo que vemos es más bien el cierre de espacios en la comunicación, el cierre de espacios como ha sucedido en el caso de los comunicadores, los periodistas, el cierre de espacios en la libertad de asociación con temas de, primero, criminalización, segundo, reformas normativas, reformas procesales, reformas penales, como es la ley de ONGs o la liberación de ciertos tipos penales para restar responsabilidad o para facilitar, por decirlo de una manera, la impunidad en cierto tipo de casos en los que se busca justicia. Entonces, sí, el Estado de Guatemala tiene una gran tarea pendiente, y esa tarea históricamente no es algo novedoso. Venían llenando esos vacíos en donde el Estado no podía llegar las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, pero ahora el camino para una organización no gubernamental es más bien una tortura jurídica, ¿no? Es decir, el Estado no se da abasto, es un Estado que no se ha dado abasto para satisfacer las necesidades de las personas, y entonces viene la sociedad civil a llenar esos espacios para llevar a donde el Estado no llega salud, educación, alimentación, etcétera. Y el Estado ahora, en los últimos años, estamos hablando ya de unos 5 años, ha iniciado un proceso de debilitamiento del fenómeno asociativo en Guatemala, con esta nueva ley de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, y con todos los diques y las barreras que pone para que las organizaciones de sociedad civil puedan inscribirse y continuar funcionando. Esos, pues, Haroldo, son un par de ejemplos nada más de cómo se cierran los espacios para la realización de los derechos. Hablamos primero de una limitación al derecho de libertad de asociación, pero a la par van los otros derechos que se lograban ir aumentando, por decirlo de cierta manera, van mermando a la par del de libertad de asociación, porque también las personas que eran beneficiadas con estas asociaciones ven un decrecimiento en su realización personal, ¿no? Usted mencionaba el tema de la libertad de expresión. En una sociedad, ¿qué tan importante es que este derecho pues se respete? Hemos visto en los últimos años, este gobierno sobre todo, que se han cerrado muchísimos espacios de este derecho que tenemos, pero a su criterio, ¿cuánto puede afectar eso a una sociedad? Totalmente, totalmente. Mire, en el momento en que se cierra el derecho a la libertad de expresión, se cierra el espacio al crecimiento del Estado democrático de derecho. ¿Y qué es un Estado democrático de derecho? Un Estado en donde se cumplen las leyes. Para empezar, un Estado en el que se cumple la Constitución. Y nosotros, como organización y como ciudadanos, debemos valorar el trabajo, primero de los periodistas en el tema de libertad de expresión, pero también de las personas que están activando en la calle. Y en el momento en que se nos cierran los espacios, y me refiero también a los periodistas, a los comunicadores, a las defensoras y defensores de derechos humanos que están en la calle y que están denunciando, porque a través de estas personas es como la ciudadanía puede conocer
la otra cara de la moneda. Cuando se cierra el espacio a la libertad de expresión, cuando no tenemos espacio para conocer varios puntos de vista o varias formas de comprender un fenómeno social o algo que está sucediendo, definitivamente estamos en camino a un estado dictatorial, ¿no? A un estado autoritario. Si simplemente vamos a poder decir y escuchar lo que el Estado quiere que escuchemos, estamos en camino a un estado dictatorial. ¿Han ustedes recibido denuncias de lo que se está viviendo en el interior del país con respecto a esta limitación de la libertad de expresión? Sí, mire, no solo nosotros, creo que es de conocimiento popular el hecho de que se está criminalizando, es decir, ¿a qué nos referimos cuando decimos criminalizando? Se está creando causas e investigaciones en contra de aquellas personas que se han atrevido a documentar abusos del Estado o del sector público o del sector privado, perdón, sea a través de comunicadores, de activistas que están en el territorio, le llamamos, ¿verdad? En el interior del país, cuestiones, pues, por ejemplo, el tema de la extracción minera o el tema de la explotación de palma allá en Izabal, en el Store, en Alta Verapaz. Sí hay criminalización de personas que están luchando y de comunicadores que están poniendo en el ojo público este tipo de situaciones. En algunas oportunidades, quizás no ejecutadas directamente por el Estado, pero sí permitidas. ¿Sí? ¿Me explico? Esto, digamos, podría cambiar o se podría agudizar el próximo año, que es un año de elecciones en el país. Es muy probable que se agudice. Es muy probable que se agudice el próximo, va a ver, ya desde ahora, desde estos días de noviembre, diciembre y en enero, cuando al fin se convoque a elecciones, porque hay que recordar que ni siquiera se ha convocado a elecciones y ya estamos recibiendo campaña electoral y estamos recibiendo información y estamos recibiendo generación de información que ya sabemos cómo ha funcionado en otras oportunidades, que definitivamente se va a agudizar. Puede ser en dos vías, ¿no? Puede ser para sumarle popularidad a algún candidato, a algún partido político, o para restarle credibilidad a quienes tienen voz de denuncia, a quienes todavía tienen la valentía de continuar denunciando. Como este tema de derechos humanos a veces causa cierta confusión, sobre todo por esas narrativas de que solo se defiende al delincuente, pero ¿cuán importante es para el individuo el respeto de estos derechos humanos, tanto para hombres como para mujeres? Sí, Haroldo, mire, es bastante ofensivo que se confunda cuando una organización o cuando una institución defiende derechos humanos, que se utilice la bandera de que solo defiende a los delincuentes o los derechos de cierto sector o sus derechos propios, como fue la narrativa cuando se dio la reforma a la ley de organizaciones no gubernamentales, porque los derechos humanos son de todos y todas. Lamentablemente, quizás un sector de la población está dentro de una burbuja del sector productivo y no te das cuenta de lo importante que es la garantía de derechos como la libertad de asociación, la libertad de expresión, de reunión, de locomoción, hasta que no se tocan los propios, ¿sí? Nosotros desde la ciudad de Guatemala podemos hablar del conflicto en Sololá, del conflicto histórico de tierras, y escuchamos el estado de sitio, escuchamos la limitación a la movilidad entre 6 y 18 horas, y no nos afecta. Pero por eso, ese es un ejemplo de cómo te das cuenta de la importancia de los derechos hasta que te tocan. Es decir, hasta que se lleven detenido a una persona de tu familia o a una persona de la familia propia y no le presten derecho a un abogado y no le digan cuál es el motivo de su detención y no la pongan a disposición de juez en el plazo que establece la Constitución y se le resuelva en forma justa su situación jurídica, hasta entonces no me va a afectar y no vas a decir, bueno, que los agarren a todos, ¿no?
Entonces, nosotros desde Cristosal hemos promovido la necesidad de que el Estado establezca una política de seguridad ciudadana basada en derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la atención a la víctima, justicia pronta, cumplida, reparadora. Segundo, el debido proceso, ¿sí? No es otra cosa que el debido proceso, el respeto de garantías constitucionales y procesales. Y tercero, la rehabilitación. Entonces, sí es chocante la narrativa de quién defiende a las víctimas, ¿no? Y tenemos que decir, el primer derecho que debe respetarse y que debe protegerse en una situación de criminalidad, ¿ah? Para un ejemplo, es el de la víctima. Reparación, restitución, justicia pronta y cumplida, y luego, en igualdad de condiciones, las garantías procesales y constitucionales de quien pueda resultar responsable. Ahora, la inaccesibilidad a la realización, pues es un tema también importante. Si no, no podemos acceder, no te das cuenta de la situación de los servicios de salud hasta que te toca ir a un hospital público o hasta que no tienes acceso a una cirugía de emergencia. Entonces, la desigualdad es la raíz de esto, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante de lo que estamos escuchando es entender que el tema de derechos humanos nos incumbe a todos, digamos. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos derecho a vivir bien, a ser tratados como seres humanos, al derecho al agua potable, a la tierra, a vivir en paz. O sea, son derechos que nos corresponden. Pero para mí lo más importante es que usted en casa de verdad debe de ir quitando esas telarañas que a veces el Estado y personas o grupos interesados nos van poniendo frente a los ojos. Y cuando hablamos del tema de derechos humanos, olvidémonos que tiene que ver esto con la delincuencia o con las pandillas. Tiene nada que ver. Nos han metido estos ejemplos para que nosotros no exijamos a las autoridades ese derecho que tenemos de estar y vivir bien. Licenciada Salazar, como la idea acá es que usted nos pueda transmitir esos conocimientos que tiene sobre estos temas, yo quisiera preguntarle, ¿a qué le llamamos poderes de emergencia? Que es un término que se utiliza pero que a veces se desconoce. Sí, vea, los poderes de emergencia son lo que popularmente conocemos como estados de excepción. Los estados de sitio, los estados de calamidad y los estados de emergencia, por lo regular, son dentro de la gradación de los poderes de emergencia, son los que más se aplican en Guatemala. Entonces, los estados de excepción no es una forma única para Guatemala, se utilizan en muchos países y sobre todo hemos estado escuchando muchísimo los que suceden en El Salvador o las decisiones que se tomaron para contrarrestar los efectos de la pandemia. Entonces, los poderes de emergencia son pues precisamente ese poder que tiene el organismo ejecutivo para llamar mediante un decreto a la limitación de derechos de manera de viabilizar la atención de determinadas situaciones, como lo fue la pandemia, es el ejemplo más cercano que tenemos. En algunas oportunidades se utilizan los estados de excepción también frente a situaciones conflictivas muy graves, como es el estado de cuando existe un conflicto armado interno o una guerra con otro país, o cuando existe una calamidad que deba ser atendida. Por ejemplo, un desastre natural como una inundación de una gran magnitud que requiere la limitación de la locomoción, ¿sí? Por ejemplo, cuando se derrumba un camino, cuando se cortan las vías, cuando se cae un puente y no es inaccesible y sobre todo es inseguro que las personas transiten por ahí, puede limitarse la movilidad durante cierto tiempo para garantizar otros derechos más importantes. Por eso es que definitivamente no nos pueden coartar el derecho a la vida, ¿no? O otros derechos de una escala superior, más que en donde resulte mucho más gravoso. Pero
los poderes de emergencia eso es lo que buscan, contrarrestar los efectos de una determinada situación a través de la limitación de algunos derechos. Ahora bien, ¿qué conlleva esto en Guatemala? Pues conlleva, para empezar, que la ley de contrataciones del Estado libera, cuando existe un estado de excepción o un estado de calamidad, de seguir los procedimientos administrativos que la misma ley establece para poder ejecutar de manera más rápida, para poder atender la emergencia de manera más rápida. En ese sentido, pues nosotros hemos documentado 24 estados de excepción desde que inició el gobierno actual, el gobierno de Alejandro Yamatei, desde el 16 de enero fue el primero. El 16 de enero de 2020 se decretó el primer estado de excepción para atender una crisis delincuencial, para retomar el control sobre algunas áreas, me parece que era en Misco, Villanueva, que era como un combate a las pandillas, como cuando el presidente es nuevo, siempre vienen con aquella campaña de seguridad en forma inmediata, que representaba el poder en ese momento, la detención con limitación de algunas garantías procesales. Pero ya luego vino la pandemia y se abrió el abanico de opciones para la administración de Guatemala, en el sentido de que se decretó una calamidad y se fue ampliando durante 7 meses para atender los efectos de la pandemia y poder gestionar en forma más rápida todo el tema que era los hospitales, las medicinas, las vacunas, todo lo que el Estado debió implementar en esta emergencia para evitar las muertes de las personas. Ahora bien, existen casos en los que definitivamente es una emergencia y existen otros en los que se decreta o se utiliza el poder de emergencia simplemente para viabilizar en forma poco transparente la ejecución de recursos. El último es el estado de calamidad en el que está, ya hoy es 14, ¿verdad? Perdió su vigencia hace 4 o 5 días, que fue por la tormenta Julia. Totalmente previsible, escuchamos que venía la tormenta, no hubo una política, una planificación para la atención. Afortunadamente la tormenta ya no llegó a Guatemala, sí, se fue degradando a depresión tropical y luego fueron algunas lluvias, pero no existió una planificación antes de que esto sucediera. Entonces, vemos cómo puede tergiversarse el uso de poderes de emergencia para atender situaciones que pueden haber sido atendidas en una manera programática más eficiente. Tal es el caso de los conflictos territoriales, el tema del narcotráfico, los conflictos territoriales allá en Sololá, el tema del narcotráfico y conflictos territoriales en el Estor, en Izabal, donde incluso llegan a coincidir dos poderes de emergencia distintos, ¿verdad? Uno de prevención con uno de calamidad, uno de prevención con uno de calamidad. Entonces, vemos, y es preocupante porque se pueden utilizar las Fuerzas Armadas, se pueden utilizar los recursos públicos en forma discrecional, como de una manera más eficiente y restando transparencia. Y es importante que quede así bien claro que nosotros como Organización de Derechos Humanos de ninguna manera estaríamos en contra de que se atienda a las víctimas de un desastre natural o en contra de que se atienda un conflicto histórico de tierras. Por el contrario, definitivamente es necesario que se atiendan estas situaciones. Lo que no puede es hacer merma de la transparencia, ¿no? Y utilizarse en forma discrecional los fondos públicos. O sea, lo que usted nos ha explicado, yo quisiera hacerle una pregunta para que a mí me lo aclare, digamos. Son 24 estados de excepción en el actual gobierno. ¿Cada estado de excepción tiene un presupuesto aprobado para combatir el tema que haya provocado ese estado? No es un requisito que en cada estado de emergencia se asigne presupuesto. Eso no es así. De hecho, hay oportunidades en las que no se requiere presupuesto para implementar o para atender la emergencia, pero sí existen casos en los que
Lo que sí se da, Aroldo, es una liberación por la misma ley de contrataciones del Estado de algunos procesos como es la licitación, la cotización, la subasta, para la adquisición de bienes y servicios, pero no es que cada Estado traiga un presupuesto. De hecho, el de la tormenta Julia, el que salió del organismo ejecutivo, el que fue aprobado en Consejo de Ministros, no llevaba una carga presupuestaria, solo liberaba u orientaba algunas acciones específicas del Ejecutivo, pero pues en el Congreso ya le dieron otra utilización, liberando el uso de 540 millones de quetzales. ¿Cuáles son los límites de estos poderes de emergencia? Mire, siempre lo que debe primar es el criterio de proporcionalidad, es decir, que la limitación de derechos debe ser, como es el derecho penal, debe ser la última ratio para atender una conflictividad social o para atender una emergencia. Lo último que debe hacerse es limitar garantías constitucionales o limitar el uso de derechos. Entonces, siempre debe regirse y hacerse un estudio de proporcionalidad, de que lo que se va a hacer sea proporcional a la emergencia que se está atendiendo, ¿no? ¿Se puede hablar acá de tendencias autoritarias cuando se aplican estos estados de emergencia? Cuando se utilizan en forma discrecional, cuando se limitan derechos que no son proporcionales a la emergencia que se está atendiendo, pues sí, es una tendencia autoritaria. Es una tendencia autoritaria el, el limitar, por ejemplo, la asociación, la manifestación, la libertad de acción, cuando no es necesario y sobre todo cuando del examen del Estado nosotros llegamos a la conclusión de que el objetivo es la administración en forma más ágil. Entonces, cuando esa administración de los recursos, cuando la gestión se libera de controles, se limita la transparencia, se limita el derecho a la auditoría social, a la participación ciudadana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se está concentrando el poder, ¿no? Y la concentración de poder es parte de un gobierno autoritario. Estos estados de excepción, cuando se aplican en una comunidad, el ciudadano pierde sus propios derechos constitucionales. Los que establezca el propio decreto, ¿sí? En cada decreto se va a indicar cuáles son las garantías que se limitan. Porque lo hemos visto, por ejemplo, en Izabal, donde hemos visto presencia del ejército, de la Policía Nacional Civil. Incluso recuerdo una imagen que quedó grabada de uno de los camiones de la minera y un grupo de policías trotando, cubriendo el tránsito del vehículo, digamos. Y llamó mucho la atención en ese momento porque daban a entender como que el mismo Estado estaba protegiendo a la minera. Por eso preguntaba. Es correcto. Esa imagen fue bastante preocupante, bastante chocante ver cómo la seguridad del Estado estaba puesta a disposición de los intereses de una persona privada. Entonces, lo que sucede mientras mientras se está utilizando un poder de emergencia es que se van a limitar algunos. No es que perdamos nuestros derechos, como decíamos en una campaña que hicimos el año pasado, precisamente, que fue difundida por FEJER y por otros medios. Tus derechos siempre valen, no se pierden los derechos, lo que se da es una libertad superior para tomar decisiones administrativas y algunas de carácter procesal o judicial, pero los derechos siempre valen. Usted hablaba de 24 estados de excepción. ¿Es este el gobierno que más ha utilizado esta figura? Quizás en forma más permanente. Sí, y esto pues fue como, sobre todo por la pandemia.
Y lo preocupante, Haroldo, no es, a ver, sí es preocupante que nos limiten nuestros derechos, esa debe ser la última opción. Primero preocupa que no exista una planificación y segundo, que no exista una rendición de cuentas adecuada, ¿no? Sí, y lo que he visto también que los estados de excepción en algunos lugares también limita el ejercicio de la libertad de expresión. Es correcto, es correcto. Vaya, por ejemplo, cuando fue lo de la aprobación del presupuesto del año pasado, Ujú. si no estoy mal, todavía estaba un poco más fuerte el nivel de contagios de coronavirus y hubo una manifestación y al día siguiente se amplió un estado de emergencia que limitaba el derecho del derecho de reunión y de manifestación pacífica, cubriendo una cosa con otra, ¿no? Porque se estaba utilizando el estado de excepción bajo el paraguas del combate al coronavirus, pero también se estaba protegiendo que no se diera el derecho a manifestación. Hubo varias manifestaciones esos días y luego hubo estado de excepción. Entonces ya no podía la gente salir a manifestar por la aprobación opaca del presupuesto. Bueno, estamos, como les dije al inicio de este programa, aprendiendo, ¿verdad? Hay cosas que, de hecho, hasta los periodistas entendemos que no lo sabemos todo, que por eso buscamos a personas que conozcan del tema a tratar, que nos ilustren, que nos tomen casi de la mano para entender lo que ocurre en Guatemala. Yo recibo el periódico y ahí me llama mucho la atención que casi 3 veces por semana los titulares son la designación de millones de quetzales para distintas instituciones del Estado. Mi pregunta va enfocada si estos estados de excepción, que son 24 según los datos que usted nos ha compartido, ¿qué costo ha tenido esto en dinero? ¿Existe algún balance que usted nos pueda compartir sobre lo que se ha designado en este tema? Lamento que a esa pregunta ahorita no tengo Ah, ok. respuesta. No, no tengo respuesta ahora. Quizás algo que es necesario explicar en el tema de la programación y la planificación es que nos referimos a políticas públicas, ¿no? Es decir, políticas públicas de prevención antes que, antes que dejar llegar los conflictos, antes que dejar llegar la emergencia. Sería irrisorio pensar que Guatemala podría haber planificado cómo contrarrestar una pandemia, ¿no? Pero sí, durante la pandemia pudo haberse hecho mejor las cosas o en forma más transparente. Pero el tema es que en estos casos lo que vemos que es bastante preocupante es que no haya una rendición de cuentas posterior o durante los estados de emergencia, ¿no? Sí, porque digamos ya uno, el tema de la corrupción está siempre ahí presente, tiene uno dudas y cuando hay un estado de excepción y se designan fondos, sobre todo cuando son de emergencia, si al final llegan a las personas, porque lo que hemos visto es en estos temas de las tormentas tropicales que han afectado tanto a poblaciones, sobre todo en Alta Verapaz y Zabal, que las personas por su propia protección son trasladadas de sus lugares de origen a campamentos donde pueden estar, pero los millones que se designan para estos estados, al final la gente regresa hasta en peores condiciones. Entonces, por eso yo preguntaba, pero sí es evidente que esta ayuda a veces no llega y sobre todo lo que usted nos dice que son fondos discrecionales, lo que significa que no hay control sobre ellos. Es así, ¿verdad? Uh-huh. Es correcto, y fíjese que usted tocó un punto bien importante ahorita. Usted acaba de hablar, en otras palabras, del desplazamiento forzado interno, que es una de las temáticas que como organización nos interesa mucho que sea posicionado entre la ciudadanía y por el Estado.
porque se ha satanizado el término desplazamiento forzado interno haciendo referencia al conflicto armado, pero el desplazamiento forzado interno tiene sus detonantes y tiene sus causales, que son el desplazamiento forzado interno por violencia o violencia generalizada, el desplazamiento forzado interno por megaproyectos y el desplazamiento forzado interno por deficiente gobernanza del cambio climático. Entonces, aquí vemos cómo este fenómeno sucede día con día en Guatemala. Comunidades enteras se han desplazado dentro de Guatemala, porque esa es la conceptualización del desplazamiento, el que se da dentro de las fronteras del país. Comunidades enteras se desplazan cuando existe un desastre natural, pero luego regresan a su lugar de origen, porque al final de cuentas es su lugar de origen. Una de estas comunidades, nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí el año pasado, es Carrenchese-China, en Alta Verapaz. Esta comunidad no cuenta con accesibilidad a ningún servicio, es decir, no hay carreteras, no hay caminos, no hay energía eléctrica, no hay agua potable, y año con año se inunda. La población sube a un sector que no corre tanto riesgo, a un albergue, y luego regresa, pero regresa exactamente a las mismas condiciones a las que estaba antes. Y ojo, que hay un dato bien importante de esta misma comunidad, que se les está cobrando el IUSI permanentemente, el impuesto único sobre inmuebles, y es una comunidad que está totalmente desatendida. Y entonces podemos hablar de deficiente gobernanza del cambio climático, pero también de una forma de violencia estatal omisiva, le hemos llamado nosotros, porque hay dos formas de violencia estatal, ¿verdad? La activa, que es donde está el policía golpeando y deteniendo gente en forma arbitraria, en forma abusiva, y está la otra, ¿verdad? La pasiva, donde el Estado simplemente deja de cumplir con sus obligaciones. Y hay que ver también, Haroldo, qué tanto de esos recursos que son asignados para la atención a este tipo de conflictos o a este tipo de desastres son utilizados efectivamente en esas comunidades afectadas. Por eso es tan importante la auditoría social y la participación ciudadana. ¿Cuánto es asignado y cómo es ejecutado? Pero vaya, digamos que lo asignado no fuese suficiente para responder durante el estado de excepción. Con un caso tan pequeñito, por decirlo así, como el de esta comunidad que le menciono, ¿cuál es la política pública implementada por el gobierno local o por la gobernación departamental o por el Estado de Guatemala para atender esta comunidad que año con año se ve desplazada? Y otra cuestión bien importante es el número de personas que un día se desplazan. El 40% tiene intenciones migratorias después. Y luego es un tema totalmente preocupante, la migración irregular. Creo que es necesario cambiar también el discurso en ese sentido. Ya vio usted, hace algunos meses el ministro de Finanzas salió agradeciendo que el Producto Interno crecía gracias a las remesas, pero ¿a qué costo llegan esas remesas a Guatemala? Hay que hablar con sinceridad y hay que hablar con claridad del drama que representa la ruta migratoria y la migración irregular para las personas que están emprendiendo ese sueño, ¿sí? No puede hablarse del sueño americano y que todos lo van a lograr y que todas las personas van a estar mandando dinero a casa y cambiando de estatus a sus familias, cuando sabemos los miles de niños no acompañados que están intentando pasar la frontera, los miles de personas, mujeres, hombres, que mueren en el camino, que son secuestrados, que son extorsionados y que nunca ven realizado ese sueño, el famoso sueño americano. Entonces, no es una medalla para Guatemala que los ingresos suban gracias a las remesas. Es importante que la ciudadanía sepa el drama que representa la migración irregular. Y pues sale a colación este tema porque el 40% de personas que se desplazan internamente en Guatemala migran. Pero esas personas, ¿cuántas regresan con vida? ¿O cuántas son víctimas de extorsiones? ¿O cuántas pierden todo en ese intento?
Entonces, todo esto deriva de la falta de oportunidades en nuestro país. Y las oportunidades, Haroldo, no se resuelven con decir generar empleos, ¿verdad? Que esa es una otra narrativa. Ujú. Usted defensor de derechos humanos, no genera empleos, ¿no? Si no se trata de generar empleos, se trata de generar condiciones de un país donde se pueda vivir. Mire, Flor de María, ¿sabe qué le agregaría yo a todo eso que usted nos acaba de decir? El tema de los desalojos violentos que hemos estado viendo con este gobierno, poblaciones enteras violentadas totalmente. No solo usan la violencia para sacar hombres, mujeres, niños y ancianos de sus lugares, queman las viviendas y se atreven a destruir hasta las cosechas. Esto también genera esa migración de la que usted habla. Es correcto, es correcto. Y mire, también ese tema es bien importante, los desalojos violentos. Nosotros tuvimos la oportunidad de atender una comunidad completa en el Estorizabal, se llama Palestina Chineval, en donde más parece, ¿sabe qué? Parece una medición de fuerzas. Pero el problema es que llega el dueño de la finca, el dueño entre comillas, porque hay un conflicto de tierras, hay un dueño registral, pero hay una comunidad que ancestralmente es la propietaria de la finca, ¿no? Y llega él con sus máquinas, quema, destruye, la gente se queda incluso sin documentos de identidad, porque les queman todo, los arrinconan, porque también son su mano de obra, también es la gente que trabaja en la finca. Y todo esto usualmente se hace con acompañamiento del Estado. Si existe un conflicto, si existe una orden judicial, también existe un protocolo para realizar esos desalojos. Y todo desalojo debe tener previsto a dónde va a ser ubicada esa comunidad. Es decir, el tener una orden judicial no es lo único que debe llevar y arrasemos con todo, no. Hay formas para realizar este tipo de desalojos cuando exista una posibilidad de usurpación, ¿verdad? Cuando existe una posibilidad de comisión de un delito por usurpación. Entonces, el juez, al analizar documentos y lo que sea necesario, va a decir, bueno, él es el propietario, señores, se tienen que ir, pero vamos a seguir el protocolo que se debe utilizar en este tipo de casos. Primero, no se va a poner en riesgo a las personas, la integridad física, sus documentos, sus viviendas, sus cosechas, los niños, mujeres, etcétera, y también se les va a proveer un lugar donde puedan estar. Entonces, el problema es la arbitrariedad con la que se realizan también. ¿Qué puede generar esto en la ciudadanía cuando vemos un Estado que actúa de esta manera? Porque al final, ¿cómo me puedo yo defender de esta autoridad que llega? No solo puedo sufrir físicamente un ataque de parte de un militar o de un policía, sino ver destruido lo poco que yo puedo tener. Puede ser un ranchito, puede ser una siembra de milpa o cualquier otra cosa, pero la impotencia. Pero ¿qué puede estar generando esto en la sociedad cuando vemos al Estado actuar de esa manera? Pues yo creo que sí se resume en impotencia, en desconfianza, porque no hay a dónde ir. No hay, lamentablemente, no hay una Procuraduría de Derechos Humanos que pueda atender en forma oportuna, sea por falta de recursos o sea por falta de capacidades, y me refiero a capacidades presupuestarias, ¿verdad? Hay oportunidades en las que está la auxiliatura, pero no tiene vehículo, no tiene gasolina para el vehículo, para ir a verificar las condiciones. La gente no tiene acceso a litigar sus casos, ¿sí? Porque están siendo acusados de usurpación. Detienen a 9 líderes comunitarios, los ponen presos, ninguno tiene abogado defensor. Mientras que la contraparte, por decirlo de alguna manera, sí tienen acceso a una defensa oportuna. O vaya, dejemos la defensa, porque penalmente sí existe el Instituto de la Defensa Pública Penal, pero el litigio civil, cuando las personas no tienen un abogado que les pueda acompañar,
¿Quién lo asume? Otras organizaciones de sociedad civil. Por ahí hay algunas organizaciones aliadas de base comunitaria que les prestan ese servicio, pero volvemos al tema de las ONGs, es que todo es una cadenita, porque si a la ONG que le da asesoría legal a los comunitarios para poder pelear jurídicamente por sus tierras, le quitan la personería jurídica o el acceso a fondos o la ejecución, ¿cómo se defienden estas personas, no? Entonces, no tienen acceso a abogados, no tienen acceso oportuno a información, los desalojan en forma violenta, arbitraria, abusiva. Saben que en el momento en que vayan con el juez, probablemente el juez ya haya tenido un acercamiento por la otra parte. Volvamos al tema de corrupción, ¿verdad? Entonces son muchas limitaciones. A mí me parece que impotencia, desconfianza en el sistema y falta de seguridad jurídica y seguridad personal. Sí, y después nos preguntamos por qué tanta gente quiere emigrar. Es correcto. Flor de María, muchísimas gracias. Como dije al principio, me voy más enriquecido con este tipo de temas y conocimientos que usted nos ha trasladado. Le agradezco muchísimo. Si usted quiere dar un último mensaje a nuestras audiencias, pues este es el momento. Pues mire, yo nada más aprovechar el espacio para contarle a la audiencia y a usted que para más información sobre Cristosal pueden entrar a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, nuestra página es cristosal.org y allí van a encontrar unos botones en donde está el sistema de protección de derechos humanos de Cristosal. Al entrar en ese botón pueden los ciudadanos, cualquier persona, llenando unas 5 o 7 preguntas, ponerse en contacto con nosotros para que podamos de determinada forma, dentro de nuestras capacidades, apoyarles a resolver dudas o a plantear alguna violación de derechos humanos que deba ser documentada. Entonces, invitarlos, ¿verdad?, que visiten nuestras redes sociales, a que visiten nuestra página y a que puedan utilizar el sistema de protección que está allí a la mano de todos. Muchas gracias. Y a ustedes quiero decirles algo. Miren, cuando tenemos un Estado con tintes autoritarios, un Estado que no nos protege, que acá yo no lo estoy inventando, yo quiero que ustedes siempre hagan una evaluación de su propia vida, del núcleo familiar, de la comunidad, y que ustedes vean si lo que acá hablamos es real o no. Si a mí me está afectando que cuando me enfermo no puedo ir al hospital porque en el hospital no me van a atender, no me van a dar medicina. Si cuando yo quiero trasladarme las carreteras están destruidas, si cuando yo quiero mandar a mi hijo a la escuela resulta que no hay escuelas, que no hay maestros, que no tengo acceso a una vida digna, entonces ustedes deben de descubrir si sus derechos humanos son respetados o no. No porque yo lo diga, o no porque la licenciada Salazar venga y nos explique cuáles son nuestros derechos, sino que ustedes digan, este gobierno me está permitiendo vivir como un ser humano con mis derechos, ¿se me permite a mí desarrollarme o no? Ustedes son los principales testigos de su propia existencia. Agradezco mucho a la licenciada Flor de María y a Cristosal por darnos la oportunidad de conocer más sobre estos temas, y también a ustedes. Yo personalmente les doy las gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y permitir que entremos allí con estos hombres y mujeres guatemaltecos tan valiosos que están luchando porque tengamos un mejor presente y que el futuro sea distinto a lo que hoy tanto nos agobia. Que tengan una feliz estancia en casa y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.